El presidente Kuczynski negó que el gobierno haya presionado al contralor Edgar Alarcón a propósito del caso Chinchero. Se han seguido todas las reglas del buen trato a las personas, señaló el mandatario, con relación a la visita que hicieron los ministros Tolio y Vizcarra a la Contraloría para dar explicaciones sobre la adenda al contrato para la construcción del aeropuerto de la referida localidad cusqueña. En horas de la mañana, el contralor había hablado de la existencia de un cargamontón contra el organismo que conduce. El Consejo Nacional de la Magistratura resolvió no investigar a César San Martín, juez supremo que presidió la sala que archivó en diciembre del 2009 el proceso seguido contra Ollanta Humala por el presunto delito de violación de derechos humanos en el denominado caso Madre Mía. El congresista Héctor Becerril, impulsor de la demanda contra San Martín, sentenció que esto puede pasar en el Perú, donde el sistema policial, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura están totalmente descompuestos y podridos. Y tras el anuncio de la congresista y vocera alterna de la bancada de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, de que la próxima ministra en ser interpelada sería Patricia García, titular de Salud, el presidente Kuczynski dijo sentirse orgulloso del gabinete que tiene y pidió que dejen a sus ministros tranquilos. El jefe de Estado aseguró asimismo que Carlos Basombrío explicará muy claramente los progresos que viene obteniendo en materia de lucha contra el crimen, un terreno en el que, según consideró, estamos progresando un montón. La información que proporcionará Brasil en junio, producto de las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht sobre la corrupción en el extranjero, no serán de conocimiento público. Se mantendrán en secreto, y esto a pedido del Procurador General de ese país, Rodrigo Janot. Según el diario La República, Janot ha explicado que así se quiere evitar que se entorpezcan las investigaciones en otros países. Y para mantenerse informado las 24 horas del día, ya sabe usted que lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. Nos acompaña hoy. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos ustedes y buenas noches también a nuestros invitados. El tema del Contralor continúa siendo la noticia más importante, pero también hay otros temas que vamos a destacar hoy. Nos acompañan Carlos Tapia, analista político, Oscar Díaz, analista político también. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Pues bien, hoy día el presidente Kuczynski precisamente habló sobre el asunto que acaba de mencionar Mávila. Temprano, por la mañana, el Contralor había hablado de la existencia de un cargamontón contra la Contraloría, habló incluso de lo que le había ocurrido antes a Matute, uno de sus antecesores en ese mismo cargo, y preguntado sobre ese presunto cargamontón, el presidente Kuczynski dijo hoy que el gobierno no ha presionado a nadie, se han seguido todas las reglas del buen trato a las personas, ha dicho. Vamos a escucharlo. Aparecieron el domingo en la noche en un programa de televisión, hoy, si mal no recuerdo, es martes, o sea, menos de 48 horas, se requiere un poquito más tiempo para averiguar todo. Sí, buenas tardes. Quería saber, el Contralor ha dicho que se siente presionado. Yo quería, por parte del gobierno, yo quería saber cuál. El gobierno no ha presionado a nadie, los ministros han ido a la Contraloría, incluyendo el ex ministro de Transportes, a hacer explicaciones, y hemos seguido todas las reglas del buen trato a las personas que nuestro gobierno sigue. Yo lo que le diría sobre el tema del Contralor es que en el Perú hay un debido proceso. El Contralor es nombrado por el Congreso en una terna que le da el Ejecutivo, entonces le corresponde al Congreso hacer las investigaciones iniciales y luego al sistema judicial si hay caso. En cuanto al expresidente Toledo, hay un proceso, pues el Congreso verá esto y si prospera la denuncia en la Fiscalía, le corresponderá a la Fiscalía opinar sobre eso. Yo no soy el Poder Judicial, yo no opino sobre eso. Bueno, es la palabra del presidente de la República mediando entre las dos versiones que teníamos hasta el momento, la del ministro Thorne y la del
Contralor, de esta reunión que sostuvieron antes de que se presentara el informe sobre el caso Chinchero. El Contralor decía, por un lado, que el Ejecutivo estaba tratando de chantajearlo con el presupuesto para su institución, y por otro lado el ministro decía que más bien el Contralor es el que exigía un incremento de presupuestos. Más habló de un determinado porcentaje de lo que se iba a destinar a la reconstrucción, y se sobreentendía que este acuerdo serviría para que el Ejecutivo salga mejor librado en el informe que presentó luego la Contraloría y que motivó la renuncia del ministro de Transportes. El Contralor está en el centro de la noticia. Hay quienes dicen que esto le compete al Congreso. Los fujimoristas han dicho que esto tiene que verlo la Fiscalía. ¿Cuál es la situación del Contralor hoy? ¿Debería renunciar? ¿Qué autoridad debería someterlo a una investigación en cualquier caso? Porque las denuncias están y está claro que se presentaron con antelación varias al caso Chinchero, ¿no? Yo creo que la imagen del Contralor ha sido oscurecida, ¿no?, con los acontecimientos que estamos comentando, y de alguna manera el Congreso, que fue el que lo nombró, tendrá que ver cómo lo llama, pide aclaraciones, etcétera, y verá pues si se da curso o no a un proceso de acusación preliminar fiscal, etcétera. Pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Pareciera una telenovela en donde Alarcón y Grados, cuando se reúnen, aparece una grabación, ¿no es cierto?, y que recién se muestra ahora, esa grabación. Y cuando se reúne Torne con Alarcón, también aparece esa grabación. Sí. O sea que estamos en un momento en que las grabaciones resuelven las coyunturas políticas, pues. ¿Por qué? Y no se sabe quién grabó, porque si se reúnen solamente el ministro Torne y Alarcón, uno de los dos. Entonces, ¿qué reunión es esa? Es entre dos altos funcionarios de nuestro país. Tiene que haber un mínimo de confianza, ¿no es cierto? Pero parece ser que no es así, porque entonces alguien graba, ¿no? O lo peor sería que no fuera uno de los dos, sino es otro tercero que es el que graba y lo utiliza para generar una coyuntura determinada. Esto es pero definitivamente ese audio se graba con la finalidad de que beneficie a una de las dos partes que sabemos estaban en conflicto antes de la presentación del informe, ¿no es cierto? O se vende a aquellos que estaban pidiendo determinado tipo de informaciones en determinados momentos para decir pasa la coyuntura política. O sea lo que fuere, se ha puesto ya demasiado presente que las grabaciones son las que empiezan a poner en cuestión la idoneidad de los personajes del país, ¿no? Yo cuando vi, como todos ustedes y todo el país, la grabación de Montesinos con Curi, con Beto, con el hermano, sí, y se caía el régimen, tuve una doble sensación, ¿no? O sea, por fin se cae el régimen con esto, y por otro lado dije, perdimos la virginidad y la privacidad de la comunicación. Y efectivamente desde ahí hasta el día de hoy hemos visto un desfile, ¿no es cierto?, de grabaciones, de videos, de audios, y la pregunta desde el punto de vista ético es, bueno, ¿cuál es el norte, ¿no? ¿Qué podemos grabar y qué no podemos grabar? Pero en todo caso es una discusión, sí, obviamente deontológica, ¿no es cierto?, que podría llevarnos horas, pero tiene razón Carlos en el sentido de que en los tres escenarios es terrible. El escenario 1 que lo grabe el ministro, el escenario 2 que lo grabe el Contralor, el escenario 3 que lo grabe un extraño. O sea, estamos en ese país hoy. Pero yo no quería que se me pase el tiempo para algo que se planteaba en esta mesa, porque en estos días va a haber más discusiones sobre esto, y el planteamiento de Velázquez Quesquén es el planteamiento más sensato que he escuchado en las últimas horas, por lo siguiente. Me traje ahora la Constitución en el artículo 82. A la letra dice: el Contralor General de la República es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años. Y ojo esto, puede ser removido por el Congreso por falta grave. Es decir, no por un delito, no necesita juicio, es falta grave, está escrito. Es decir, y la pregunta es, y yo la comparto aquí, no, ¿es una falta grave decirle a alguien que te está denunciando, siendo vicecontralor, no importa, pero estás en la Contraloría,
hermanito, aguántate, no me arreglemos. 2, es aceptable y no es falta grave que un vicecontralor, hoy contralor, que va a vigilar todo en las épocas de Odebrecht, diga que en una cosa rarísima, así al estilo Toledo, que la suegra heredó y le cayó, ¿no? Que diga que compra autos, o sea, 7 al año por deporte. O sea, ¿eso es aceptable? Y la pregunta ¿es una falta grave o no? Para mí sí. Para mí sí, suficiente para que este señor, sobre el cual se ha echado un velo, definitivamente, sea removido. Y termino aquí. ¿Quién entonces gobierna el Congreso de la República? Fuerza Popular. ¿Y quién es la lideresa Keiko? Yo creo que está en manos de Keiko, que él se quede o se vaya. Y allí sabremos si lo mira con simpatía o no, porque la verdad, aquí no hay medias tintas. Y el velo al que te refieres lo habría echado también entonces quien tiene la mayor responsabilidad en el Congreso. ¿Es eso lo que debemos entender? El velo de protección. Sí, se ha echado un velo, has dicho, sobre el Contralor. Claro. ¿Quién lo ha echado dentro de tu hipótesis? O sea, él en este momento tiene un velo definitivamente que no permite ya tener la credibilidad que merece o que amerita un contralor. Y digo ahora que... Ha generado un ambiente de oscuridad, de desconfianza, de sombra. Porque miren, amigos, si estuviésemos en cualquier época de nuestra época republicana, bueno, hay momentos difíciles, pero en estamos viviendo una época, y lo hemos conversado otras veces aquí también con Mario. Estamos ante un desfile que va a durar años de corrupción, de acusados, etcétera. Y la pregunta, perdóname, yo insisto en las preguntas porque creo que es la manera de cuestionarnos. ¿Podemos tener un Contralor General de la República sobre el cual tenemos sospechas? No, ahora sí. Pero yo añadiría una cosa, Brevita. Si el informe de la Contraloría hubiera sido otro, se hubiera producido todo este problema, una primera pregunta. Y una segunda pregunta, para el fujimorismo, ¿qué cosa le es más productivo en términos políticos? ¿Jugarse apoyando a un Contralor con una sombra tan grande que tiene? ¿O ellos que tienen mayoría absoluta y decir, bueno, este hombre sale y pongo a otro Contralor? El problema es que ellos tienen el poder para poder ponerlo, ¿no? Así es, y sacarlo también. Ese es un tema que... Y removerlo también, que tiene para que decirlo, en términos de la Constitución. Puede ser removido por falta grave. Vamos a escuchar no lo que por ha dicho delito. Velázquez Quezquén, el congresista Velázquez Quezquén hoy día, a propósito de una conversación suya con la presidenta del Congreso. Ya le advertí ayer a la presidenta, le he llamado a la presidenta del Congreso. El procedimiento es que el caso del Contralor lo vea la Comisión Permanente. Ni la subcomisión ni la Comisión de Fiscalización tienen competencia para ver este caso, sino la Comisión Permanente. Congresista, ¿ve algún ánimo de presión por parte de la bancada oficialista? Porque ya están pidiendo la renuncia inmediata, más sin antes de escucharlo, ¿no? Se ha dicho, mire, yo no soy tonto útil de nadie. Mi posición frente al Contralor es la misma desde junio del año pasado, cuando la señora Nadine Heredia con el señor Humala lo propusieron. Sigo pensando que este señor es un peligro para la Contraloría General. Él ha sido el brazo ejecutor del señor Fuad Curi. Lo que yo tengo que abonar es que el Contralor tiene que explicar cómo este señor Capcha Velázquez, siendo proveedor de la Contraloría, cómo le vende vehículos y con precios muy extraños, porque el señor Capcha compra un vehículo Audi en $69.500 el 2014 y al año siguiente se lo vende al Contralor por $45.000. O sea, temas muy extraños, pero además el Contralor ha dicho el domingo de que esta era una actividad lucrativa que le generaba pocos ingresos, pero ni siquiera la ha declarado, la ha hecho en su declaración jurada, ni mucho menos ha declarado los impuestos al respecto. Entonces todo eso se tiene que ver, y por qué ocultó en su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas este tipo de ingresos. Bueno, es interesante el apunte de Javier Velázquez Quezquén, porque él ya no se está centrando en el tema de la interpretación que se puede dar al audio y a la conversación esta famosa de hermanito, no me denuncias, o espérate a escuchar lo que yo tengo que decir, sino en hechos concretos. Nadie compra autos, compra y vende para perder plata, ¿no? Y estaba impedido él de realizar cualquier tipo de actividad lucrativa. Lo otro, no ha habido una declaración. Está el tema de la indemnización a esta trabajadora, por cual ya se le ha abierto, además de oficio, una investigación en la Fiscalía.
Sin embargo, lo peligroso aquí, o lo que uno ve, es que Fuerza Popular ya tiene voces el día de hoy que se han pronunciado defendiendo al Contralor. Han dicho que ellos no ven nada raro en esto. La congresista Chacón ha dicho que el Ejecutivo es el que busca un Contralor a su medida cuando estamos hablando de un cargo que pasa por las manos o por la decisión del Congreso de la República. De repente podemos escuchar también a los de Fuerza Popular. Claro. Miki Torres y a la congresista Chacón también. Corresponde a la Fiscalía, le corresponde al Poder Judicial hacer las investigaciones y las denuncias pertinentes, si así lo permite. Además, tengo entendido que la PCM tiene la denuncia también, entonces que el mismo gobierno haga una denuncia, y si obviamente hubiese alguna denuncia por un tema funcional, se tendrá que ver dentro del Parlamento. ¿Usted estaría buscando un contralor a su medida, basándonos que ellos envían la propuesta al Congreso de la República? Por supuesto que sí. Ellos lo que están haciendo es tratar de cuestionar al mensajero, que es el Contralor, por el tema de Chinchero, para luego ellos poder poner un Contralor a su medida efectiva. A ver, acá voy a dar una apreciación personal. Yo he escuchado el audio el fin de semana. Y el audio depende mucho de con qué ojos o qué oídos tú lo tomes, ¿eh? Porque yo escucho a un contralor que dice, mira, yo quisiera darte las explicaciones directamente, si no te convencen, vamos juntos con la denuncia, no te estoy presionando, no estoy... Entonces, la verdad es que a mí me sorprende cuando escucho a algunos decir, no, que ahí hay una coacción, hay una presión. Yo, desde el punto de vista personal, acá no estoy diciendo nada respecto de Fuerza Popular o respecto del Congreso, desde el punto de vista personal, me parece que no ha habido una coacción. En todo caso, estoy sí convencido de que el Contralor tiene que venir a dar explicaciones, tiene que venir a detallar y a darnos los alcances que correspondan para que nosotros podamos tomar una decisión adecuada. Ahora, ¿cómo podría el Ejecutivo conseguir un Contralor a su medida si no es el Ejecutivo el que lo elige? Pero puede presentar la terna. Pero no puede ser que sea una terna que la mayoría del Congreso, los fujimoristas, digan no ninguno, pues no. Entonces, estoy de acuerdo con lo que Mávila dice, ¿no? El problema es, en el caso de la acusación, la gravedad, de la oscuridad, es el tema de la compra y venta de carros. ¿Por qué? Porque tú, siendo semicontrolador, vicecontrolador, ¿no? Pero de todas maneras, pues, estás comprando carros a personas o a pequeñas empresas. Perdóname, en el reportaje de este domingo en Cuarto Poder, el acusador, que es el auditor, muestra el artículo que dice también textualmente que no puede que un vicecontrolador no puede, más allá de que gane o pierda plata. Claro, ojo, ahí no dice si pierde plata, no, dice, no puede un vicecontrolador hacer negocios privados, lo dicen las leyes, o sea que por eso digo, falta grave, por supuesto que falta grave, por supuesto. ¿Quién puede dudar que falta grave? Lo de Miki Torres es el mundo al revés, ¿no? O sea, a él le parece, puede ser, no, acá no hay dos interpretaciones, hay una sola. A veces se refiere específicamente a la conversación grabada, ¿no? Sí, claro. Es verdad, pero es el lado más fácil para defender de parte del fujimorismo, porque lo otro, lo de la compra... A ver, Vizcarra no está en el ministerio más, y finalmente el contrato ya está out, foja cero nuevamente, no hubo ningún desembolso ni nada, el Contralor sí en su momento gastó su platita en el carro, es decir, hay una diferencia, y sin embargo Vizcarra ha renunciado al cargo y el Contralor está más fuerte que nunca, o por lo menos se les siente empoderado por lo que ha dicho. Él ha dicho que no piensa renunciar y pareciera que tiene en qué apoyarse para poder afirmar eso. Además el Contralor, y lo hemos escuchado todos, el aún Contralor, dice que le gustan los fierros. Entonces yo digo, bueno, que le pida a Keklin conducir con él Automundo, no sé, pues, pero no puede estar en la Contraloría. Y segundo, vamos a los hechos. ¿Qué importa si lo descubrió Cuarto Poder, la República, Carlos Tapia, Oscar Díaz, quien sea? No importa. Lo que importa es, uno, ¿el Congreso los puede remover? Sí. ¿Por qué? Por falta grave, lo dice la Constitución. Dos, el hombre hizo negocios, lo ha reconocido. Ojo, lo ha reconocido el Contralor. El Contralor no ha dicho, yo nunca me metí en ese negocio, es de mis hijos, yo no tuve nada que ver. No. Ha dicho, soy fierrero. El pez por la boca muere. Y por lo tanto, si la ley dice,
esto es delito, claro, es delito, no puede estar en el cargo. Taxativamente. Perdónenme, yo ahí no veo, entonces, no podemos ser diplomáticos en esto. Por más que el Contralor diga yo no voy a renunciar, ¿ustedes ven como posible que el Contralor permanezca en el cargo? Que o bien deje de renunciar o bien el Congreso al final se vea forzado ante, digamos, lo taxativo de lo que indica la norma y la falta en la que ha incurrido, se exonere de retirarlo del cargo? Sería un grave error del Fujimorismo. No, de todas maneras sería un grave error, pero ¿creen ustedes que es posible? Siquiera. ¿Lo ven? ¿Es verosímil, por lo menos? En política, en realidad, lo que funciona son los intereses y las correlaciones de fuerza. El Fujimorismo perdería si, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho aquel hombre y todo lo que sabemos, se mantiene al Contralor, porque entonces todo el mundo va a decir, por algo lo mantiene, ¿no? Claro, pero tratando de responder a la pregunta que es provocadora, es la idea. Esa es la idea. Yo creo que si la prensa hace lo suyo, y lo ha logrado en otras ocasiones, el Congreso ha retrocedido en su firma en leyes, como la ley Pulpín, gracias a la prensa y a la movilización popular. Yo creo que si en este momento la prensa hace lo suyo de manera enfática, en base a lo que yo estoy diciendo, que no es mi opinión, sino es la ley, la Constitución, la ley, debería el señor estar esta semana, no más. Pero lo otro es que yo creo, Mario y Mávila, es que si a pesar de ello el Congreso, es decir, Fuerza Popular, lo mantiene, ya sabemos todos por qué lo mantiene. Claro, el ejemplo que has mencionado, el de la ley Pulpín, y podríamos mencionar también la repartija, en el caso de claro. Pero ese fue la composición congresal anterior, esa fue la composición congresal anterior. Sería interesante esta nueva composición con mayoría fujimorista, ver si en efecto encaja la presión popular o ciudadana. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que sí. Queda por ver. Si no, esta es la prueba de fuego, tú bien lo has resumido. No ha habido otra prueba en estos casi 12 meses, ¿no? Pero esta, vamos a ver si es que es posible que este Congreso realmente sea permeable a la opinión pública o más bien priorice sus propios intereses. Ahora, también es interesante la percepción. Para que haya esa presión tiene que haber una percepción de culpabilidad del Contralor. Claro. Y todavía se ha trabajado antes con el caso Chinchero, dejando, digamos, al Contralor en el lugar del el tipo que descubre que hay una adenda que es ilegal y que obliga finalmente a dar marcha atrás al gobierno. Entonces, punto para el Contralor. ¿Me explico? Sí. Es decir, la percepción todavía creo que está, no está ni a favor ni en contra. Él se encuentra, lo está evaluando, se podría decir. Claro, o sea, lo que tú dices es lo siguiente, tiene razón. Para un sector muy importante de la población, todavía debe tener la idea de que votan al Contralor porque él fue el que denunció la posible corrupción en el caso Chinchero. Y si renunció el ministro, más aún. Claro, ahí está la muestra, claro. Entonces que el Contralor hizo bien su trabajo. Pero hay algo que también ha dicho. En nuestro país la política efectiva es la político-social, ¿no? Los verdaderos cambios y decisiones significativas se dan cuando las normas, las correlaciones de fuerza de los partidos se expresan en la sociedad. Por eso la marcha de los pulpines, por eso todo eso. Si sucede así, ahí sí no vale nada, ¿no? Okay. En todo caso, si se queda el Contralor, nada, ya sabemos que tenemos, como ha dicho hoy en su columna de La República, Augusto Álvarez Rodríguez, pues un Contralor controlado. Y ya sabemos por quién, ¿no? Eso está clarísimo. No, sí, ya es un Contralor además herido, digamos, por el resto de su que gestión. Necesita de un Congreso que lo mire con cariño, obviamente. Porque no necesita el cariño del Ejecutivo, ya lo ha demostrado, ¿no? Bueno, sí es verdad todo lo que estamos comentando. ¿Por qué el Fujimorismo y Keiko va a ser entonces tan inepta para decir, bueno, quédese de todas maneras para que yo pierda, ¿no es cierto?, en la imagen del pueblo? ¿Por qué? Al revés. Claro, eso es la lógica. Esa es la lógica. Eso es en la lógica. Pero no necesariamente la lógica. Acabamos de escuchar, claro, las declaraciones y eso que no hemos puesto el byte de la congresista letona que dice que no se puede destituir. O sea, hablan hasta con desconocimiento de lo que en realidad sí puede y debe suceder. Y van más allá porque lo que han pasado ahorita de las declaraciones que no había visto de la futura o inminente presidenta del Congreso, la señora Chacón. ¿Por qué inminente? Bueno, porque todo
todas las informaciones, por lo ¿Tú menos que yo tengo, que va a ser la candidata del oficialismo? Sí. Pero en todo caso, puedo equivocarme, pero la información que yo tengo es esa. Ahora, si ella es, y si no es, pero es definitivamente una congresista importante, y si dice, porque miente, ¿no?, que el Ejecutivo, el Ejecutivo, como ha dicho bien Carlos, nomina, propone, pero el que decide es el Congreso. ¿Y qué quiere decir? Que decide la Fuerza Popular. Ahora, el proceso en el Ministerio Público, ¿cuál es el papel que juega? El proceso en el Ministerio Público. O sea, definitivamente la fiscal que ya inició esta investigación, ya abrió la investigación por el caso de la trabajadora indemnizada con mucho más plata de lo que le correspondía, digamos, porque también lo ha dicho Chacón. Eso le toca a la parte judicial, penal judicial. Sí, pero eso va a seguir su curso y eso va a tomar mucho tiempo, y en ese tiempo podría mantenerse. Además, Carlos, estamos hablando de un tema eminentemente político. Por eso decía yo y ponía, resaltaba el artículo 82 de la Constitución, que no habla de delitos. Acá no hay acusación penal, no se necesita ni probar un delito al señor Contralor. Falta grave. Falta grave. ¿Qué quiere decir esto? Es mera política, absoluta política. Es decir, este Congreso puede decir, este señor ha cometido una falta grave, es removido. Y nadie podría decirlo. Así es, señor. Claro. Muy bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho el Consejo Nacional de la Magistratura sobre si investigar o no al juez César San Martín. Con eso volvemos. Muy bien, continuamos en el programa y ya había adelantado Mario, el tema que nos toca abordar ahora es esta decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no investigar a César San Martín, juez supremo, que presidió la sala que archivó, y aquí viene lo importante, en diciembre del 2009, el proceso seguido contra Ollanta Humala por el presunto delito de violación de derechos humanos en el denominado caso Madre Mía. Es decir, en su momento, estos testigos que hoy aparecieron se desdijeron o, en fin, no hubo para el juez San Martín la prueba suficiente para darle curso a este proceso, por lo tanto se archivó. Sin embargo, a partir de la aparición de estos testimonios y de mayores elementos de juicio, también se pidió sancionar o pedir o investigar al juez que había archivado este proceso, tomando en cuenta que había testigos comprados y demás. Y el Consejo ha dicho no se va a investigar al doctor San Martín. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la situación de Ollanta Humala en este caso? Es decir, ¿corre el archivamiento simplemente si no se cuestiona al juez, o todavía el caso Madre Mía es materia de... ¿se puede volver a tocar, a abordar? Sí, no, yo creo que debe de iniciarse todo un proceso a nombre de una acusación de la Fiscalía, porque existen nuevos datos ahora. O sea, los datos que dieron en el proceso del 2007 al 2009, ya ahora existen muchos y mejores en términos judiciales de información, testigos que dan la cara, etcétera, y que no han sido comprados. Y yo creo que ese va a ser un elemento importante para esclarecer cosas que en la Comisión de la Verdad están dichas, pero no muy bien expresadas a nivel de la sociedad, ¿no es cierto?, de los medios, etcétera. Esto ha sido una cosa verdaderamente terrible, ¿no? 15.000 desaparecidos. En el caso de Madre Mía, que ahí también debe haber responsabilidad de Ollanta Humala, pero era una de las 7 bases que tenían, ¿no es cierto? Y en las otras 6 acaso no han ocurrido cosas semejantes, y el responsable es el jefe del batallón. Entonces, tiene que esclarecerse. En el tomo 2, en el tomo 7 de la Comisión de la Verdad, hay 18 hojas de testimonios sobre el batallón 313, del cual dependía Ollanta Humala, de desapariciones. Y la Comisión de la Verdad señala que por lo menos han habido en esa zona 200 desaparecidos. Esto tiene que Ayer uno de nuestros invitados dijo algo que me parece también es razonable de analizar, no vale la pena analizar, es el hecho de que en su momento, pese a las sospechas y todo, no hubo una insistencia por ir más allá en el caso Madre Mía. Es decir, se archivó, ¿no? Nos tragamos todos el cuento, hubo como un silencio cómplice, el cuento de los testigos, pese a que ya se hablaba de la compra de testigos. La situación ha cambiado, Ollanta Humala ya no está en el gobierno. Puede ser, pero mucho más grave los 109 restos humanos que estaban al interior del cuartel Los Cabitos en Ayacucho, y el juicio es del año 1983 y nadie dice nada, no hay un solo detenido.
Y ahí todos nos quedamos callados. Por eso digo, que se vea, que se sancione, se condene. Yo creo que Ollanta Humala tiene responsabilidad en esto, por ser jefe de la base, pues, madre mía, ¿no? Pero que se haga el proceso. Pero que no nos quedemos ahí nada más, sino que utilicemos lo que está aconteciendo para lo que Mávila dice. ¿Y qué ha sucedido en el Perú? ¿Qué ha sucedido durante esta época? Y que todo el mundo se quedó callado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú decías algo, tú eres proterrorista. Pues. Bueno, a ver, el primer punto referido a lo que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha descartado el denunciar o investigar a San Martín, me parecía absolutamente lógico. A ver, se ha hecho un cargamontón, obviamente interesado sobre él. La pregunta es, un juez en un proceso, si llegan testigos y los testigos o no aparecen o cambian su versión, tiene que registrarlo. No es fiscal, no es investigador, no es policía. San Martín tuvo en sus manos, eso pasó, testigos que después se desdijeron o desaparecieron. Por lo tanto, él tomó una decisión en base a ese resultado. Punto uno, para mí está clarísimo, él no tiene nada que ver. Lo segundo es que, como ha dicho Carlos, y efectivamente hemos visto el domingo, creo que horrorizados todos. A mí la verdad me resultó sobre todo, exacto, ¿no? Porque de verdad impactante. Las narraciones son cada una más escalofriante que la otra, ¿no? Entonces, también la razón nos dice que, por supuesto, el caso no se puede resucitar ni tiene sentido, y menos legalmente, resucitar el caso que ya es cosa juzgada, ¿no es cierto? Pero si hay nuevos testimonios, que los hay, de gente que obviamente no gana absolutamente nada, ¿no es cierto? Porque Humala ha salido inmediatamente a negar que es una patraña, pero sí, ¿qué gana esa gente pobre de los pobres? Son gente muy, muy humilde. Obviamente lo único que puede llevarlos a eso, y como lo han manifestado, es su conciencia, ¿no? Que debe estarlos pateando todos los días. Pero es que para muchas de esas personas también lo que hicieron en su momento fue obedecer órdenes. Claro. Es decir, es otra manera de ver las cosas. Claro. Es decir, yo estoy en una guerra, que es lo que entendía un suboficial, estoy en una guerra, el que comanda este batallón me dice esto es, y hay un precio pues que hay que pagar por la guerra. Es decir, el militar que hizo muchos casos piensa así, sobre todo estoy hablando de los subalternos. Y no solamente los subalternos, también los oficiales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha habido directivas aprobadas por el Ministerio de Defensa, por la Comandancia General del Ejército, que decía, esto procede. Tierra arrasada. Claro, eso nos lo dijo el general El Gaucho Cisneros en 1981, ¿no? Cuando iban a decidir el ingreso de la Fuerza Armada. De los 60 que matan, van a decir todos son senderistas, pero 3 eran senderistas. Eso no lo ha dicho un comunista, un senderista, lo ha dicho el general. Y eso es lo que ha sucedido. Y ese manual ME417 que permitía todo esto, hay una parte del manual que es terrible, que dice, hay que tener en cuenta que va a ser muy difícil que cambien de opinión, por más tortura que le hagan, ¿no es cierto? O sea, tienen que matarlos, ¿no? Entonces, esta situación, ese manual se aprobó en 1989 con Alan García. Con Alan García se aprobó ese manual. Y entonces, cuando vemos los problemas de autoría mediata, habría que ver por dónde baja la autoría mediata. ¿Está de acuerdo con lo que dice Oscar sí, totalmente. De San Martín? No tiene nada que ver aquí, porque finalmente él tomó una decisión en base al material con el que contaba en su momento. Pero ahora existe otro tipo de material y se requiere iniciar otro proceso. Pues. Pero esa no es la opinión del congresista Becerril. Él ha salido un poco airadamente a calificar esta decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a escucharlo. El sistema judicial, tanto el Ministerio Público, ahora CNM, Poder Judicial, está totalmente descompuesto y podrido, donde la impunidad impera. No puede ser posible que después de lo que ahora ya conocemos respecto al caso Madre Mía, donde ya sabemos por testimonios del mismo testigo que fue comprado, cambió su versión, donde ya sabemos perfectamente que no se actuó las pruebas correspondientes, no se tomaron los testimonios de testigos, que los 4 consejeros impidan que este tema se investigue, que se haga una investigación. ¿Qué temor tiene San Martín de que se investigue estos hechos? Nadie está pidiendo que se sentencie. Pero San Martín no ha dicho que no se investiguen los hechos. Digamos, él tomó una decisión en su momento, resolvió en base a las pruebas que tenía y las que no tenía,
o lo que dijeron los testigos a favor o en contra, que después se supo habían sido comprados. Correcto. El señor Becerril está hablando aquí directamente, creo, no del sistema judicial ni del CNM, sino de no haber conseguido el objetivo que quizá quería contra San Martín. No, definitivamente. Por el caso Fujimori. Claro. Hay heridas ahí, pues. Hay heridas que no han cicatrizado. Claro. Ni cicatrizarán. No, digo, pareciera, o se puede interpretar, por lo menos así también. Que hay una ojeriza debido a otra... Claro, porque no es tanto el reclamo... A otro asunto. Sobre lo que estábamos discutiendo, que es el tema de fondo, violaciones de derechos humanos. Un presidente de la República que en su momento violó los derechos humanos, dispuso la muerte de personas inocentes. Sí. Eso es completamente distinto a lo que significa querer cargarse a un juez porque en su momento no tenía pruebas que ahora aparecen y por eso no sentenció. Claro, está claro cuando escuchamos al congresista Becerril que en su orden, en su mente, pues primero no están los derechos humanos, ¿no? Primero está me tumbo a San Martín, que es el que juzgó a mi líder, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Porque no hay por dónde agarrar a San Martín, ¿no? A propósito de eso, el tema del habeas corpus, por ejemplo, presentado por Keiko Fujimori, que todo el mundo sabía que iba a salir como salió. Y yo siempre me he preguntado, ¿y por qué el fujimorismo y la familia, que han argumentado que ese juicio no fue regular, ¿por qué no apelan pues a la Haya, a la Corte Interamericana, ¿no? Seguramente si está mal hecho el juicio les van a dar la razón y Fujimori puede salir libre, ¿no? Ahora, a propósito del expresidente Humala y todo este problema, hay una declaración interesante de Pedro Cateriano, antiguo expresidente del Consejo de Ministros. Él dice que existe persecución política, pero contra él, contra Pedro Cateriano, no contra la señora Heredia ni el expresidente Humala. Vamos a escucharlo. ¿Cómo hay una maquinaria de persecución política contra los funcionarios públicos u oficiales que han trabajado conmigo? ¿Cree que hay persecución política contra Ollanta Humala y Nadine Heredia? No creo que hay persecución política en ese caso. Ok. Pero sí hay actitudes al interior de Fuerza Popular que tienen esa tentación totalitaria. Ok, pero digamos, usted no está en el mismo... No parece estar ya en el mejor pie con el expresidente y con la ex primera dama, ¿no? No, pues. Sálvese quien pueda. No creo que tenga vocación de bonzo tampoco. No, bueno, ya desde que se opuso, según cuentan los rumores, a la posibilidad de indultar en su momento a Alberto Fujimori, así es. Las cosas tienen que haber estado tensas ahí, ¿no? Claro. Pero yo conozco a Pedro desde la época de Fujimori, el gobierno de Fujimori, cuando estábamos en el Foro Democrático. Es un demócrata convencido, ¿no? Bueno, y cumplió un papel, él está convencido que era necesario para garantizar la democracia en este gobierno y efectivamente después de este gobierno pues hemos asistido a unas elecciones limpias que han dado un nuevo presidente, ¿no? Dándole continuidad al Perú, así que esa es su visión y la respeto, por supuesto. Muy bien, pasamos al siguiente tema, supongo que sin pausa. Producción. Sin pausa, por favor. Te toca a ti, creo. ¿Me toca a mí? Sí. Ok. Muy bien, tras el anuncio de la congresista Lourdes Alcorta, que es no solo integrante de la bancada de Fuerza Popular, sino su vocera alterna, en el sentido de que la próxima en la hilera de los que van a ser interpelados de los ministros va a ser la ministra de Salud, Patricia García. En su momento esto lo mencionó el congresista Tapia y en el resto de la bancada dijeron que no, que eso está fuera de cuestión, pero parece que... Pero sí. Sí se lo han tomado en serio, ¿no? Ya había una conversación previa, de hecho, ¿no? Y un acuerdo. Es probable, sí, seguro. Y ante este anuncio, el presidente Kuczynski ha salido a defender a sus ministros y ha dicho que se siente orgulloso del gabinete que tiene y ha pedido que a los ministros los dejen tranquilos. También se ha expresado sobre Carlos Asombrío, ministro de Interior, que sería el primero o el próximo de los ministros antes de la ministra García en pasar por el Congreso para una interpelación, y ha dicho que él va a explicar muy claramente los progresos que se vienen obteniendo en materia de lucha contra el crimen. Pero en fin, empecemos por esta circunstancia de la interpelación a la ministra de Salud.
¿Lo ven ustedes como algo inexorable, efectivamente? Como... Bueno, yo creo que el fujimorismo en este caso está actuando con la siguiente lógica. Los tres sectores en donde la población más fácilmente se opone y son críticos son educación, salud y seguridad social y seguridad ciudadana, que son la lógica de los tres ministros que vienen. Pero parece que la congresista Lourdes Alcorta tiene algo que decir o que aclarar respecto de lo que se ha publicado en Perú 21. Sí, está en la línea telefónica. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Mario, y a los invitados también. Yo puse el domingo 2 Twitter en función a un reportaje que sacó un Canal 2, con respecto a todos los hospitales del Estado, donde la gente con el cáncer, con el dolor, con el sangrado, con sus dolencias, no tenían ni un curita, ni enfermeras, ni médicos, ni camas. Era dramático el tema. Y eso es lo que me interesa y me importa a mí. No me afecta ni me molesta si la ministra es interpelada o no. A mí me molesta la población vulnerable. Nosotros los que estamos ahí probablemente tenemos un buen seguro, pero esa gente está totalmente desprotegida. Y ese es el drama y la perversidad. Y puse otro. ¿Y cómo? ¿Y con eso no sería interpelada? La preocupación de estas ocurrencias, de estas desgracias, que no hay remedios, que no hay camas, que la gente desesperada a las 4 de la mañana, con el crío en la mano, con el cáncer, que no hay medicamentos para el cáncer, la gente desesperada, no merece una interpelación, que no es lo mismo. La próxima es la ministra, que es un poco matonesco, un poco prepotente, amenazante, no es lo mismo. El contenido, el sentimiento mío lo tengo. Me preocupa esa gente que está en las colas, en los hospitales públicos, no tiene absolutamente nada. No he tocado ni siquiera el tema del dengue, porque la ministra dice que es un psicosocial, hay 20 y tantos muertos y no sé cuántos miles de casos. Pero lo que padecemos no es un caso de ahora y tiene un año en el gobierno. Si hay plata, abastezca por los hospitales públicos. Congresista, a eso me referí. Si le entendemos bien, lo que usted quiso fue expresar una preocupación por el sector y un abandono que percibe usted por parte del Ministerio. Pero usted no ha propuesto, digamos, concretamente la interpelación para la ministra García. No he propuesto la interpelación, no la he propuesto. Pero sí he manifestado mi dolor, mi fastidio, mi preocupación. Yo soy congresista, represento a esa población. ¿La va a proponer en base a esa preocupación que siente? ¿La va a proponer? Por lo menos dentro de la bancada, para empezar. Para comenzar, sería, pues, para comenzar, habría que poner la bancada. Esa es la pregunta, por eso. La Comisión de Salud, no lo sé todavía, vamos a ver cómo se mueven las cosas. Pero lo que quería aclarar es que a mí sí me preocupa esa población vulnerable, como lo ha dicho bien Carlos Tapia, el tema de seguridad. El tema de salud y educación es la parte más vulnerable de la sociedad. Y si tanta plata para ser panamericanos, a mí me preocupa esa gente que está en los hospitales y que todos los días lo vemos como si fuera un comercial. Pero esa gente vive un drama muy alejado de todos nosotros. Eso me preocupa. Más que se preocupen otros de que si se despedan no a la ministra. A eso me he referido. Y lo está escrito en el Twitter. Te escucho, Mávila. Sí, no, quería aprovechar que la tenemos en la línea para hacerle una pregunta directa sobre el Contralor de la República, porque hoy hemos escuchado a otros miembros de su bancada salir y no estar muy seguros de que deba renunciar ni que deba ser removido, a pesar de las denuncias que se han hecho en su contra. ¿Cuál es su posición particular sobre el tema? ¿Debe renunciar? ¿Debe ser removido? ¿El Congreso debe tomar una decisión? Yo creo que el Contralor tiene que ser una persona impoluta, una persona transparente, correcta. No puede estar disfrazada sobre relaciones a los hijos o situaciones de compra. Yo me he enterado recién hoy día, porque ayer hemos tocado el tema, yo he estado bien con ustedes del programa. Así es. Hoy día salió el tema que le han comprado a un proveedor de la propia Contraloría. Sí. Le han comprado carro, las cosas pues empiezan a aparecer, entonces el tema también empieza a cambiar y a manifestarse de otra manera. El Contralor es una forma impecable, es el Contralor, es el que revisa todas las inversiones del Estado y no puede estar involucrado en cualquier cosa. Si este tipo está investigado y si está metido, sí, pero si no, no hasta el final. Yo espero que el Contralor pueda salir libre de esto, pero también me preocupa y quiero manifestar que no solamente el tema del Contralor, también había una amenaza y un chantaje del ministro de Defensa, de Economía. Acá siempre vemos de un lado, pero no vemos el otro. Acá dicen, si quieres, baja el tema, dame la aprobación y tienes tu presupuesto, pero si no, no. Eso lo hemos conversado ayer en la mesa. Así es. Ese chantaje también no se puede dejar de lado. Ojalá que las cosas se esclarezcan por el bien de todos y el Contralor tenga la cosa bien clara, porque si no, tendría que irse. Tendría que irse. Muy bien, muchas gracias a la congresista Lourdes Alcorta. Hecha la puntualización, entonces no es que haya anunciado por lo menos que su bancada ya está encaminada. Y es interesante porque tampoco habría consenso en Fuerza Popular para la decisión de blindar al Contralor, eso es la sensación, también. Claro, es la sensación que hemos tenido al comienzo a partir de las declaraciones. Es decir, si mañana sale
Kenji Fujimori, ¿no?, bajándole el dedo al Contralor, porque últimamente el único que, ¿no? Pero no sé si eso lo ayuda o no, eso le hace daño. Si le baja el dedo, lo salva. Lo salva. Claro, porque la bancada se une detrás de ella. Así es. Nos están escuchando. Yo quería decir algo sobre Carlos Basombrío. Por favor, lo están grabando. Está bien la interpelación de Carlos Basombrío. Está bien la interpelación. Yo creo que hay que estar atentos a las respuestas que dé Carlos Basombrío. Yo creo que es el mejor ministro Pero ¿cuándo se debe interpelar a un ministro? Es decir, ¿por deporte interpelamos a los ministros? ¿O cuando surge, por ejemplo, en el caso de García, el sector salud está mal? Claro, Bueno, todos los sectores, hay muchos sectores. Bajo esa lógica, la ministra de Justicia, después de lo que vimos en Cuarto Poder también, de reportaje de René, con todos los files estos, que también es una desgracia, también debería pasar por una interpelación. Pero yo creo que en este caso, en el caso de Carlos Basombrío, va a haber la oportunidad de demostrar objetivamente, porque así lo he seguido. Yo he sido profesor del Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales, entonces yo conozco de eso. El avance de la DIRINCRI es espectacular comparado con cualquier otro ministro del Interior, ¿no? O sea, la lucha contra el crimen organizado. De esta gestión. Claro. Entonces, y la búsqueda del resolver por fin con Barrio Seguro, la policía comunitaria también, o sea, son grandes pasos. Creo que el punto débil está en lo del Movadef y la banderita que sacaron con los líderes de ellos. Allí sí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque debió inmediatamente él, qué sé yo, al jefe de la DIRCOTE, al responsable del sector tal en Lima. Claro. No, y la contradicción con el director de la Policía Nacional. Claro. Sí. Uno dice sí, el otro dice no. No, pero en perspectiva, ese es un muy buen ministro. Pero Mávila ha tocado un punto que me parece fundamental para reflexionar, y para eso es esta mesa. La pregunta también es, ¿por qué razones interpelamos ministros? O sea, todos los ministros tienen problemas y van a tener problemas en su cartera. O sea, todas las semanas vamos a interpelar ministros. Así puede crecer una democracia. Se puede trabajar estando con la espada de Damocles de la interpelación. La interpelación, y todos lo hemos seguido como periodistas en el ejercicio, se da cuando hay casos realmente graves, delicados. Pero no por quítame esta paja. O sea, realmente es increíble. Ahora, cada vez la escena política nacional se parece a House of Cards, ¿no? Esta serie espectacular de Netflix que hoy empieza la quinta. Empieza la quinta, no la pierdo. Pero realmente estamos hablando pues de asesinatos, de traiciones, o sea, todo lo que aparece en la pantalla se queda chiquito junto a el contralor que graba al otro, el auditor que lo graba, los asesinatos de Humala, Dios mío. Pero yo quería reflexionar solo sobre una cosita. Es siempre rico hablar sobre todos estos temas, pero yo siempre insisto en que nos distraemos mucho en el árbol y en las frutas del árbol y nos olvidamos del bosque. En la fruta venenosa del árbol. Y el bosque, para mí, el bosque es algo que creo que en CADE lo compartimos también con Mario. El gobierno no va a poder hacer un trabajo exitoso, la reconstrucción no va a ser una realidad exitosa para el Perú si es que no se reconcilia el Ejecutivo y el Congreso. Y estamos asistiendo todos los peruanos a una pelea intestina absurda, ridícula. Yo estuve hace un tiempo invitado aquí, me encuentro con una persona de Fuerza Popular, no voy a mencionar su nombre, me dice, no, es que tú sabes que nos robaron todavía. O sea, ha pasado un año. Y todos los fujimoristas, incluyendo a Keiko Fujimori, que a propósito el lunes cumple el primer aniversario, cumple un año sin dar entrevistas. Es interesante. Un año sin dar entrevistas, la líder de oposición. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Simplemente estamos entonces asistiendo ante una pelea donde perdemos absolutamente todos. Y ahí yo sí le reclamo al presidente ese liderazgo. Ahora, sí le reclamo al primer ministro ese liderazgo. Y si uno lo tiene, a pesar de mis simpatías por el primer ministro, que venga otro. Hay gente inteligente, buena, con cintura política. No podemos, y lo dijo en esta mesa hace pocos días Javier Bedoya Vivanco, no se puede gobernar por televisión, no se puede hacer política por televisión. Acá podemos debatir, pero nosotros no somos ministros. Sí, claro. Perdónenme, pero tenemos que gobernar. El Ejecutivo y Legislativo no puede ser a través de los medios. medios. Ser frente a cámaras, definitivamente. Efectivamente. Pero hay responsabilidad y responsabilidad en este caso. Puede estar efectivamente la
la mala entraña que puede haber quedado en quienes sienten que les han robado la elección, pero las torpezas del otro lado también son considerables, ¿no? Bueno, ¿quién dijo ¿Merece desde su punto de vista sombrío ser interpelado? No, interpelado, creo que él mismo lo ha declarado, que es una gran oportunidad para poder contestar las preguntas que les hagan. No lo hice por diplomacia, Carlos. No, es muy bueno, Carlos. Va a ir, va a hacerlo bien, pero no, ¿para qué? El problema es, ¿se van a atrever a censurarlo? Bueno, por lo pronto han pateado la interpelación hasta después de la semana de representación, o sea que... Pero miren en lo que estamos perdiendo el tiempo. ¿Lo interpelo o no lo interpelo? ¿Saco Margarita? ¿Lo interpelo? Sí, no, a la ministra de Salud o a la de Justicia. Hago uso de mi fuerza, en este momento no hago uso de mi fuerza. Y mientras tanto, tiro a la reconstrucción, mientras tanto, amigos, tenemos una cartera para los próximos 10 años de 60.000 millones de dólares en minería y tenemos a la minería semiparalizada. No hay un solo proyecto hidroeléctrico en el Perú, uno solo. Tenemos el gasoducto con 7.000 millones de dólares de inversión paralizado hasta el próximo año. O sea, el Perú está parado. Parado además, como diría Raymond Díez, sentado sobre un banco de oro. ¿Pero hasta cuándo? Yo creo que para el pueblo, para los sectores mayoritarios, en realidad, poco a poco se va configurando un estado de ánimo siguiente. Esto se pelean entre ellos y a mí no me importa casi nada, iba a decir una mala palabra, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque... Pero con confianza. Total, igual lo están grabando. Bueno, ¿qué sucede? Que este equilibrio que se ha formado es un equilibrio maligno, inestable, frágil, que atenta contra la democracia. Claro, contra la clase política. Pero no se dan cuenta, ¿por qué? Porque va a surgir de repente una alternativa que digan, bueno, váyanse al diablo todos, esto es una porquería, ¿no es cierto? Y ahí van todo el mundo a decir, caramba, no se olviden que en diciembre sale Antauro. Bueno, pero en junio se supone que va a haber el desembalse de las delaciones premiadas, aunque eso ha sido puesto en cuestión por una parece que va a ser a cuentagotas, ¿no? Parece que va a ser a cuentagotas, porque además lo están dejando a discreción de los fiscales de cada país, ¿no? Así es. Las autoridades de cada país. Bien, con eso vamos a volver después de la pausa. Muy bien, hablábamos de la información relacionada con las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht acerca de la corrupción de Odebrecht, no en Brasil, sino en el resto de países. Siempre hemos trabajado sobre la premisa de que va a llegar junio y entonces se va a desencadenar la tormenta de información, pero según información que aparece hoy en el Diario de la República, no tanto así, no va a ser tanto así. Resulta que el Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, ha dicho que esa información no va a ser de conocimiento público y que se va a mantener en secreto. Esto para evitar que la publicidad que se le pudiera dar a esa información entorpeciese las investigaciones. Es decir, ya van a investigar por acá, entonces yo o salgo corriendo o, digamos, pongo a buen recaudo lo que podría de alguna manera incriminarme. Pero va a ser ofrecida a un fiscal del Perú, esa información. Sí, y a otros países también, claro. Pero en el caso del Perú, donde el chuponeo campea, donde existen grabaciones ilegales todos los días, yo apuesto que apenas se informe a la Fiscalía del Perú, eso va a empezar a correr. Claro, pues. Entonces, y en realidad la política que ahora se hace en el país es una política no tanto de la dinámica programática de los partidos, nada, sino qué cosa salió, qué chisme se presentó y qué cosa los propios medios y la gente de abajo que empieza a decir, no, esto es así, y empiezan a elucubrar, ¿no es cierto? Ahí se va a resolver el asunto. No va a ser delación premiada, sino infidencia premiada. Claro, en este país esto es así yo lo digo. Ahora, Gustavo Gorriti, que es sin lugar a dudas el hombre más enterado del tema Odebrecht desde hace años, en su columna del jueves último en Caretas, explica muy detalladamente el porqué de eso, que es bueno que el público lo entienda. El Poder Judicial
brasileño ha logrado efectivamente encarcelar a toda esta gente, pero además ha llegado a acuerdos. Parte de esos acuerdos es, ok, yo tengo la primicia, yo priorizo la justicia de mi país. Ok, si además mencionas a otros ministros, congresistas, políticos, etcétera, de Latinoamérica, bacán, te puedo dar la información, pero no me malogres mis juicios. ¿Por qué? Porque entonces estarían, imagínense, cada Barata, cada Marcelo Odebrecht tendría que ir a 6 o 7 u 8 o 10 países a declarar. Porque no solamente es, oye, me interesa lo que has informado, sino ven a declarar. Y obviamente eso sería un absurdo. Entonces, la justicia brasileña... Así es, sería una gira efectivamente que el Poder Judicial brasileño no va a permitir, y me parece absolutamente lógico. No es que esté secreteando, es más, va a compartir, como efectivamente está haciendo, va a compartir el íntegro de esas declaraciones, pero con el compromiso de la justicia peruana de no publicarlo. Y eso es lógico, ¿no? Claro, pero aunque no nos guste. Pero los colaboradores pero sí va a haber filtración eficaces en Brasil para declarar sobre casos del Perú piden primero garantía de que eso no se va a utilizar contra ellos. Así es. Por lo tanto, la cosa es un poco más compleja, porque ellos pueden decir cosas, pero el Perú no puede, la justicia peruana no puede decir, ven acá, nada. Entonces estarían protegidos por eso, sino que también la información puede adelantar prejuicios en los países donde están esas declaraciones atentando pues contra la seguridad. ¿Cómo adelantar prejuicios? Claro, ¿por qué? ¿Por qué no todos aprendimos o conocimos las declaraciones de Marcelo Odebrecht? ¿Por qué? Si no se le puede juzgar a él en el Perú por las cosas que está diciendo. ¿Por qué no puede ser público para el Perú? ¿Por qué? Porque son las reglas que han establecido. No, es que el argumento que he escuchado es porque nosotros lo podríamos citar y acá sancionar. Eso no es posible, pues. Claro. Entonces es porque también la Administración de Justicia peruana también está conforme con eso, que no se haga público para que ellos puedan seguir haciendo sus investigaciones. Ahora, ¿podría no estar conforme? Yo creo que los que graban ilegalmente no están conformes y por lo tanto se va a conocer. No, y además, perdón, pero ese punto también lo explica muy bien Gustavo Gorriti. Y es que, efectivamente, miremos aquí. ¿Podemos traer a Marcelo Odebrecht? ¿Podemos enjuiciarlo? ¿Podemos enjuiciar a Barata y a todos los delatores de Brasil? La respuesta es no. Okay. Entonces, ¿nos suicidamos? No. Aquí el Poder Judicial tiene que trabajar, y ahí quiero ir al punto. No puedes patear al colaborador eficaz, hay que entender eso. Esto acá y en la China, todos los que ven películas estas de policías y ladrones, narcotraficantes, bueno, señores, aunque les duela, al delator, al que echa al otro, ese se salva. Y acá estamos pateando a Odebrecht, estamos ahorcando a Odebrecht. Yo sé que esto es impopular, pero me importa un pito, yo no estoy candidateando a nada. Pero se tiene que tratar bien, premiada, pero lógico. La colaboración, ¿cómo quiere ser? Lo ha dicho de cómo quiere ser colaborador. No, ni el delator. El senderista que entregó a Abimael Guzmán fue premiado, ¿no es cierto? Claro. Así es. Entonces, no puedes decir delata a Abimael Guzmán y después mete yo y te meto preso, ¿no? Pues. No, pues. Así es. Bien, les agradezco mucho a nuestros invitados esta noche, su presencia aquí en Portada. Nos vemos mañana. Gracias también a Mávila, que ya está en el otro estudio para estar con ustedes en primero a las 8. Buenas noches.